Hola, sé que han pasado algunas semanas desde el estreno de Good Omens 3, pero necesitaba tiempo para procesar todo y poder hablar de esto sin llorar. Creo que este video será más corto que los anteriores porque me parece que todos pensamos y sentimos más o menos lo mismo respecto a la mayoría de cosas y también por otras cuestiones que mencionaré hasta el final. Voy a hablar de lo que más me gustó, lo que no y luego específicamente sobre el final que tuvieron y dejaré algunas teorías y dudas entre medio porque bueno, me quedaron varias. Así que sin más, hablemos del final de Good Omens. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Voy a empezar hablando de lo que no me gustó porque creo que esto solo tiene sentido de esa manera. Obviamente todos sabemos que hay huecos argumentales, inconsistencias, cosas que no tienen suficiente profundidad, que no tienen sentido, que se contradicen y en general la trama está mal ejecutada, pero pues todo esto se ve principalmente a las limitaciones de tiempo y de presupuesto. Obviamente no iba a salir tan bien intentar calzar lo que eran aproximadamente 5 horas en hora y media, sobre todo porque esa temporada habían anunciado que iba a ser como muy grande, sí, más que la primera, y volviendo a ver las escenas de esta, uno se da cuenta de que hay un montón de escenarios, subtramas, personajes, vestuarios, extras, presupuesto en general, y se suponía que esa temporada iba a ser aún más grande que eso porque iba a integrar más el tema de la relación de ellos dos, que es algo que se aborda más en la segunda temporada. Entonces iba a ser como la unión de ambas y pues considerando, digamos, el éxito que habían tenido las dos anteriores, era evidente que les iban a dar buen presupuesto. También es importante considerar que la trama para esta temporada ya estaba dicha, ¿sí? Porque quienes dicen como ¿por qué no cambiaron el argumento? Bueno, no se podía simplemente porque ya habían establecido el tema de la relación de ellos, lo del libro de la vida y también lo de la segunda venida. Como dije al inicio, casi todos los problemas se deben principalmente a las limitaciones de tiempo y de presupuesto. Sin embargo, hay cosas que yo creo que podrían haber hecho mejor a pesar de eso, así que en esas cuestiones es en las que me voy a centrar en este video. Empezando por el inicio, la primera escena, que para mí fue bastante innecesaria. Bueno, quizás no innecesaria del todo, sí, pero es que yo lo habían descrito como un inicio ambicioso, ¿no? Y claro, el tema de la caída lo es. Yo siempre dije que quería ver la parte de la caída. El tema es que no tenían suficiente presupuesto y esto requería demasiados recursos. Entonces, si no estaban, quizás era mejor ahorrárselo. La escena no se ve muy bien porque se supone que hubo una guerra y sin embargo no hay personajes casi, o sea, hay 3. Además, como que no tiene ninguna justificación que no esté Gabriel ahí. Y lo otro es el asunto de Aziraphale, que acá nos dicen como que es un gran general. Y a ver, a Aziraphale los otros arcángeles nunca lo habían tratado con suficiente reconocimiento o respeto. Y es como, ¿y por qué si se supone que era un general admirable? Por otra parte, a mí personalmente me parece que no tiene sentido con su personalidad. O sea, todos sabíamos que Aziraphale había participado de la guerra, pero de eso a dirigir a otros, no sé, para mí no se corresponde. Y lo otro que sí es un raye personal muy fuerte es que insistan con esto de que se habían conocido antes de lo del Jardín del Edén, que es algo que ya nos dijeron en la anterior temporada, sí, pero para mí es molesto que insistan con esto porque de cierta forma esta cuestión como que perjudica y le quita un poco de sentido a lo que es su relación. De entrada, el tema de esta historia empezó en un jardín, no, ya no empezó en un jardín, ¿sí? Además, si vuelves a ver la escena de la primera temporada, cuando ellos se conocen, es evidente que Aziraphale no reacciona como si fuese alguien a quien conoció como ángel y ahora viese como un demonio de verdad. No hay manera de que ellos ya se conocieran viendo esa escena. Y claro, muchos tenemos esa teoría de que, bueno, probablemente se conocían pero no lo recordaban bien. Pero aquí, tanto en la segunda temporada como en esta, es como si realmente ya tuvieran incluso como cierto vínculo. Esto le resta peso a su relación y también al personaje de Crowley. Porque la manera en la que se construyó es a partir de él siendo un demonio, ¿sí? El Crowley, que Aziraphale ama, nuestro Crowley es con todas sus heridas y sus traumas y su movimiento de cadera y su humor.
De hecho, hay un poema que me recuerda mucho a Crowley, que dice algo como: la caída dolió terriblemente, pero encontré consuelo en una nueva versión de mí que antes no conocía. Algo como eso. Bueno, para mí esa es la definición de Crowley, sí, o sea, él es quien es debido a todo lo que tuvo que atravesar. Entonces, al plantear que ya lo conocían, se pierde el sentido de eso y, o sea, se le quita valor a las cosas que él ha aprendido respecto a su experiencia viviendo en la tierra, siendo un demonio, conociendo a Aziraphale, teniendo sentimientos entre ellos, o sea, y también está el asunto del peso de su relación, porque para mí la gracia de su amor reside en una premisa tan simple como profunda, y es: un demonio se enamoró de un ángel y un ángel se enamoró de un demonio. Pero acá es como, bueno, un ángel se enamoró de otro ángel y lo siguió queriendo a pesar de que se convirtió en demonio. De verdad, eso me lastima, y yo entiendo que el punto era demostrarnos que Crowley ya era bueno, que ya era noble, pero es que había maneras de hacerlo sin necesidad de recurrir a ya eran amigos en el cielo. Lo siguiente, y esto lo mencioné en el anterior video, es el asunto de Crowley vagabundo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Y todo el asunto con los gángsters y esto de que ya no tenga poderes, cuando sabemos que estos responden a su naturaleza y no es como que el infierno se los haya dado para todos, sobre todo Crowley, que es muy poderoso, ¿sí? Y el tema de los gángsters, o sea, sabemos que este tipo es súper brillante y astuto y no se va a dejar quitar algo que aprecia tanto, incluso si está con el corazón roto, por unos tipos cualquiera. Además, olvidaron un detalle pequeño sobre uno de los elementos más importantes de esta historia, y es que el Bentley era más o menos consciente, o sea, esto nos lo dicen también en el libro, que se comunica con Crowley, incluso tenemos esos momentos en los que decide desobedecerlo y que tenía cierta autonomía, y acá es como que no, ya, es su auto y ya está. Entiendo que el punto de esto era hacer que Aziraphale lo salvara, pero creo que había mejores maneras de conseguirlo. Pienso que en general pudieron quitar varias escenas, además de la primera. Creo que varias del infierno sobran bastante, sobre todo porque, a ver, tenemos el infierno, solamente tenemos a 2 demonios y un solo escenario. Creo que es una de las cosas que se ve más de bajo presupuesto, y creo que realmente esos diálogos no aportan tanto, entonces quizás se pudo prescindir de alguna de estas y también de algunas de El Cielo. Nunca, y esto me queda como una herida a mí, nos resolvieron quién era Crowley o qué rango tenía en el cielo. Sí, yo me quedo con el headcanon por mi salud mental de que era Jophiel, por esto de que enseñó astronomía a los humanos, y lo pienso más ahora, pero pues no lo resolvieron. De todas las incoherencias, creo que varias recaen en el tema del libro de la vida, ¿no? O sea, ¿por qué ellos no desaparecieron? Porque estaban dentro de la librería, pero eso no se explica. O porque Micael no decidió desaparecerlos primero, cuando claramente ellos eran una molestia, o simplemente es porque Dios lo decidió y Lucifer ya estaba ahí antes y sabía que ellos iban a ir a la librería, o fue simplemente la voluntad de Dios, pero sí decidió esto porque lo permitió lo otro. Todo el asunto, porque por ejemplo, ¿cómo es que el libro de la vida estaba tan expuesto? Sobre todo considerando que en la primera temporada lo amenazan con eliminarlo, y es como, ¿por qué no lo hicieron? O sea, ¿por qué no arrancaron la página y ya? Y además es que se maneja en la primera como si fuera algo medio misterioso, como si no se supiese con certeza si realmente estaba o no. Y también está el asunto de cómo demonios nos sueltan que Metatron ha hecho cambios en el libro de la vida y lo dejan así nomás, como si fuese algo menor. Algo que si ya es un problema personal para mí, es que yo quería un beso, sí, yo necesitaba un beso, y yo entiendo que ellos no son humanos y que no es necesario, pero el tema es que ya hubo un beso, ese es el problema, y fue terrible. Entonces es como que canónicamente el único beso que se dieron en toda su existencia fue ese. Eso es ya un trauma para mí. Y vale que ellos no son humanos y no responde esto a su naturaleza, pero entonces ¿por qué no nos dieron uno de Asa y Anthony? O sea, un beso pequeño. Si ellos sí son humanos, si son pareja, están casados. En general creo que pudo haber más contacto físico, sí, por lo menos un abrazo, y también hablar más sobre sus sentimientos, que es algo que nos habían anunciado en el tráiler, entonces yo esperaba un poco más. Y si bien hubo algunas conversaciones importantes, pues faltó que se dijeran ciertas cosas más explícitamente. Ahora, sobre el tema Jesús. A ver, yo amé mucho al personaje, pero realmente su trama no tuvo sentido y no aportó nada, y estuvo muy mal desarrollada. Obviamente esto se debe a que tenían todas estas líneas, pero lo que debieron haber hecho es como pensarse una forma más ingeniosa de desarrollarlo de manera coherente, ¿sí? Yo sé que yo al principio dije como que esto ya estaba dicho, entonces no se podía cambiar, pero yo creo que habían formas. O sea, yo pienso, quizás pudieron haber hecho que en lugar de integrar todas las cuestiones, o sea, en lugar de que ya fuese la segunda venida, pudo haber sido la preparación para esta. Entonces igual Aziraphale estaba como con azúcar, flores y muchos colores, y obviamente los otros arcángeles no estaban de acuerdo. Entonces nada, se desaparece el libro de la vida y básicamente pueden seguir
como la misma trama sin necesidad de Jesús. Y así podrían manejar mucho mejor como el tema de los escenarios, porque, a ver, acá es como que Jesús se fue a la tierra, o sea, puede estar en cualquier parte y eso es un gran problema, y aún así no le dan como la importancia que eso requiere. Y pues, o sea, porque solamente vamos a tener el Soho, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber que Jesús estaba específicamente ahí? Sobre todo porque Crowley lo recuerda ya hacia la más de la mitad de la película. Entonces, si lo manejaban de esta manera, podrían haber hecho que, a ver, se pierde el libro de la vida. Encuentran alguna pista que les hace pensar o creer que tal vez el infierno tiene algo que ver. Entonces Aziraphale piensa, claro, yo conozco a alguien que me puede conseguir información del infierno. Y ahí es cuando va a buscar a Crowley. Y claro, uno puede pensar como, bueno, es que sí lo busca porque lo necesita. Y sí, porque Crowley siempre quiere salvar el mundo, pero eso solucionaría el tema de los escenarios limitados, porque podría reducirse específicamente al cielo, que es donde aconteció el asunto, al infierno, que son como los principales sospechosos, y el tema de la tierra podrían ser pues ellos dos investigando. Incluso podrían manejarlo más o menos como una trama policial en donde van encontrando como ciertas pistas, deduciendo ciertas cosas, mientras vemos lo importante que era como el desarrollo de su relación y que hablaran de esto, y podían integrar de a poco esos personajes secundarios de una manera pues más natural. Y en cuanto a esto de que Aziraphale salve a Crowley, podrían haber recordado que la serie es una serie de fantasía y que en la primera temporada había brujas, magia y no sé qué más. Podrían haber buscado la manera de que, por ejemplo, hay una serie que tiene relación con Good Omens en la que un personaje muy poderoso es sellado por un acto de magia así, y está como secuestrado durante mucho tiempo. Bueno, podrían haber hecho algo así, tipo una bruja lo secuestró. Y obviamente uno pensaría como, pero Crowley podría hacer algo. Claro, pero él está deprimido y simplemente está ahí tirado y no le importa. Otra opción podría ser, por ejemplo, Crowley es un demonio, entonces en algún punto en el que estaba muy alcoholizado, hizo un trato con una persona así porque no estaba consciente, y esta persona le dio su alma a cambio de un favor. Entonces, como deberían de recordar que el chiste de Good Omens desde el libro es que el cielo y el infierno son oficinas burocráticas. Y yo sé que en teoría Crowley todavía no está contratado ya en este punto, pero sigue siendo un demonio. Entonces, si un demonio aceptara el alma de una persona a cambio de un favor, pues las reglas del infierno dicen que esa persona tiene que cumplir con ese trato. Y entonces podría ser algo así como que es una persona que estaba muy muy sola y el trato fue que lo acompañara hasta que muera, una vaina así. Y luego entonces llega Aziraphale y llega con su bondad y con su capacidad para convencer, y le dice a esa persona que obligar a alguien a estar con él pues no es la manera, si se siente muy sola. De hecho sería algo re lindo, porque sería como que le dice como tienes que buscar relaciones humanas reales, y persuadiría a esta persona como para que vaya a buscar a alguien, puede ser su expareja o una hermana, yo qué sé, y así es como liberaría a Crowley. Y en estos dos escenarios ficticios que aparecieron en mi cabeza podrían tener un solo escenario, un personaje, máximo dos, que son menos de los 4 o 5 que aparecen en toda esta trama de gangsters, y sería más profundo y como que tendría más sentido con lo que es Good Omens. Yo soy una gran escritora, Dios. La verdad creo que mis ideas son bastante buenas. Contráteme en Prime, por favor. Ahora, para mí el mayor problema de toda la película es específicamente la falta de extras, ¿sí? O sea, los espacios se ven súper vacíos, sobre todo volviendo a ver las imágenes de la primera temporada, había literalmente cientos de personas, o sea, en el Ritz habían, en el parque, en las calles del Soho, o sea, en todas partes había un montón de extras, y obviamente yo entiendo que a los extras hay que pagarles, pero si se ahorraron algunas escenas, como la primera, por ejemplo, habrían podido tener un poco más de presupuesto para poner por lo menos algunas personas por ahí de fondo. Eso es lo que hace que todo se vea más como artificial, como un estudio, y lo que denota mucho la falta de presupuesto. Ahora pasemos a lo que sí me gustó. En primer lugar, ellos con cabello largo. Y ya sé que al principio dije que la primera escena me parece bastante innecesaria, pero es que se ven hermosísimos los dos con ese cabello. O sea, amo el peinadito de Aziraphale. Algo que también me gustó y con lo que algunas personas quizás no estén de acuerdo es que se reconciliaran rápido. Esto ya lo había yo dicho, porque no me parece que lo de Aziraphale fuese tan grave, en el sentido de que él no abandonó a Crowley, le ofreció ir con él y pues Crowley lo rechazó. Y sí, como le va a pedir algo como volver al cielo. Bueno, Crowley de la misma forma le pidió a él que abandonara la humanidad, lo cual también es inaceptable, así que más o menos fue lo mismo por parte y parte. Eso sí, creo que si hubiese sido prudente una escena de disculpas, no entiendo por qué lo quitaron si estaba bien. Amé varios detalles que corresponden principalmente al trabajo del departamento de arte, como el graffiti en la calle
o el cupido de fondo en la escena que se despiden, los detalles de la corbata de Aziraphale o la foto de Terry Pratchett en el restaurante. Son como todas estas cosas que te demuestran que realmente habían personas muy interesadas en que esto saliera bien, sí, como que realmente hubo mucho amor por parte de la producción a pesar de todos los inconvenientes. Un asunto del que no veo que se hable mucho es el hecho de que sus vestuarios son más parecidos a lo que describen en el libro, también el look de Aziraphale. De hecho, si ves fanarts verás que se corresponden muchísimo, lo cual me parece un detalle muy especial. Me gustó que se cumplió la teoría de los que decíamos que evidentemente Dios sabía todo, sí, que lo veía, que incluso disfrutaba de verlos porque era lo único que tenía sentido. Creo que la actitud de Dios es muy fuerte y obviamente es impactante ver que realmente es como que no le importan las cosas, es como bueno, se despiden, bueno, esto a Dios es como súper práctica y es difícil porque para uno es como el momento más dramático y es así como de si fuese cualquier cosa de la vida cotidiana, y eso es feo, pero a mí me gusta porque creo que se corresponde mucho con lo que ha pasado, o sea, con la parte, por ejemplo, de la introducción de la primera temporada y en general, si uno piensa el papel que ha tenido o que no ha tenido Dios en los acontecimientos, es como que eso simplemente es parte del plan, pero es más como un juego que de verdad no le importa tanto. Es difícil de ver, pero creo que ese es el Dios de Good Omens. Aunque es un poco heavy pensar que tampoco le importaba de nada a Jesús. Contra todo pronóstico, se nos hizo lo de Jesús y Adán, y realmente yo amé esa escena. O sea, me gustó cómo estaban construidos los personajes, aunque fuesen 2 segundos, ya sé, pero, o sea, era como que Jesús todo fashion, como más citadino, y Adam más como con ropa de pueblerino, y con su luz, con el cabello largo. O sea, creo que van a haber muchos fics de esto. Realmente yo no estaba segura de que esto pudiese pasar por el tema del tiempo y porque no, pero fue uno de los detalles que más amé. Esto lo dejan como más o menos a interpretación de cada quien. Bueno, yo interpreto que son novios y soy feliz con eso. Me gustó muchísimo el detalle del árbol del manzano, tanto en la librería como en la escena final. Algunas personas decían como, es que no había presupuesto. No, es que ese árbol tenía que estar allí. También me gustó en general mucho la escenografía del final, que no sé por qué algunas personas se quejaron de eso, a mí me pareció bellísimo. Amé que a pesar de que no había tanto dinero, igual hayan incluido 2 canciones de Queen, sí, una y luego la de los créditos, y también adoré la canción de la parte final de Time After Time, que tiene mucho sentido con lo que son ellos o lo que yo interpreto que terminaron siendo ellos. Yo amé muchísimo que al final Micael fuese como el villano, porque es algo que yo suponía, y sé que algunas personas dijeron no, pues para que incluyeron el Metatron, pero es que yo creo que esa siempre fue la idea, o sea, que pareciera que era el Metatron, que era la idea que tenían como para la tercera temporada, que hasta buena parte nos tenían que creer esto, y luego el plot twist sería que era realmente Micael, solamente que obviamente pues acá tuvieron que recortar mucho de eso. Tiene muchísimo sentido, porque de cierta manera Micael es el arcángel que tiene más méritos, y es quien literalmente expulsó a los caídos o quien dirigió esto, y pues obviamente pensaría que después de que se fue Gabriel le correspondería ser el arcángel supremo, evidentemente, y de repente traen al traidor, porque Aziraphale es considerado un traidor, para que ocupe ese puesto. Obviamente tenía mucho resentimiento, y también pues de cierta forma Micael tiene como cierta tendencia como a cierto tipo de violencia, y ya solo eso me gustó. Bueno, no es cierto, en realidad me gustaron más cosas y otras no tanto, pero tienen que ver como tal con el final, así que iré hablando de eso en tanto abordo este asunto de la resolución. Ahora, sobre esto voy a dar mis opiniones y también como algunas teorías entre medio, pero antes creo que es muy importante mencionar algo, y es que, a ver, bueno, hay una gran diferencia entre lo que es su relación en la primera temporada y en el libro con lo que es en la segunda y en la tercera parte, porque acá es evidentemente más humana. En el libro, de cierta manera, su relación es como menos complicada, porque ellos actúan como un matrimonio viejo y ya, y esa es la gracia, sí, no hay que decir nada, o sea, es como más simple, pero al mismo tiempo más natural, y lo que hicieron ahora pues es volverla como más humana, porque la gente quería como más del amor de una forma más explícita, y pues no lo dieron, pero ¿a qué costo? Sí, porque evidentemente más amor como nosotros lo conocemos implicaba hacerlos más como nosotros, y pues a mí me gusta eso, o sea, hasta cierto punto.
aunque yo también no es que sienta que fue totalmente necesario, pero el tema que a mí me raya un poco es esto de que siempre tiene que ser como el amor trágico. Me gusta que al final igual se entiende que Mikael no tiene la culpa de todo, sí, que de cierta forma también es alguien que hace parte de este juego, ¿no? Que se le asignó un rol y que debía seguir un plan que igual y no entendía del todo. Ya dije que por dura que fuese, me gustó la actitud de Dios y también me agrada que al final Satanás sea como medio irrelevante, o sea, que se crea que es como la gran cosa, pero que al final se descubra que igual es parte del juego también. Obviamente a Dios también le cae bien y también le divierte. Algo que se ha discutido muchísimo es que muchas personas creen que no tiene mucho sentido eso de Crowley con la humanidad, considerando que antes quería huir con Aziraphale. Y bueno, a ver, ¿qué pienso yo? Que esto se comprende quizás a un nivel macro, si analizas al personaje y como el desarrollo que ha tenido. O sea, en primer lugar, tenemos en cuenta que él fue el que convenció a Aziraphale en la primera temporada de cuidar al anticristo. Sí, también en la primera escena literalmente le da el libre albedrío a los seres humanos. Y tenemos un montón de detalles, como por ejemplo en esa escena con la chica que se robaba cadáveres, que creo que se llamaba como Epsi, una cosa así. Bueno, a esa chica, cuando hablan sobre ella o sobre las personas pobres, como que Crowley manifiesta su molestia por la injusticia de la desigualdad. Igual, por ejemplo, con la trama de Hope, cuando le parece también injusta la situación de él y su familia. El asunto es que debió explicarse mejor en esta película porque, claro, en teoría Crowley quería huir, pero hay que entender que él no se conoce bien o tiene una percepción distorsionada de sí mismo. Es por eso que él cree que es un demonio, que es un mentiroso, que no tiene salvación, que era un mal ángel. Pero pasa que Aziraphale realmente lo ve, lo conoce y sabe que él realmente no podría abandonar a la humanidad, que es algo que yo estuve diciendo desde el primer video que hice sobre Good Omens. Y pues también hay que considerar que Crowley siempre estuvo como en la búsqueda de algo que como que la situación del mundo, esto del plan no le cuadraba, no le hacía sentido, le frustraba y él pensaba que debía haber como una forma en la que las cosas no fueran así y al final la resolución fue esa. Como que encontró la manera, aunque eso implicara el sacrificio. Crowley siempre fue el personaje trágico de la historia y me gusta que al final fuese obvio que Aziraphale lo seguía, que lo amaba y que lo admiraba, lo cual era evidente, pero es bueno que lo aclararan para quienes tenían dudas de eso. Al final entendemos que es quien lo motivó a ser quien era, quien lo llevó a luchar por lo que creía correcto y que de cierta manera siempre quiso estar como a su altura. Existe la teoría de que Aziraphale realmente no quería esa resolución porque en el momento en el que ellos se quedan solos, él no parece disgustado con la situación. De hecho, parece que le agrada la idea de que se queden ellos dos ahí para toda la eternidad. Igual esto también podría responder al hecho de que ya se ha quitado como toda la carga de cumplir con su rol con respecto al cielo. Pero también está el hecho de que al final, cuando él se da la vuelta y le pregunta a Crowley qué quiere, es porque quizás él está tanteando otra opción. Y pues la expresión en su rostro, que es como de afirmación cuando Crowley le responde y que le dice que está bien y ya tomaron una decisión. O sea, es como que él quizás quería otra cosa o decía otra cosa. No es que dudara, simplemente es que parte de él deseaba estar con Crowley para siempre. Y por eso es que al final él sabe que Crowley es incluso más noble que él y por eso lo ama. Ahora, yo sí necesitaba una escena de beso antes de la despedida. O sea, para mí todo el ambiente, la disposición se prestaba para tal. O sea, literalmente igual que la escena final de Hannibal, sí me lo volvieron a hacer. La frase de por qué darme a Crowley, por qué completarme, que en la traducción a español lo cambian un poco y le quitan parte del sentido, porque dice algo así como por qué darme a Crowley, porque hacerme sentir completo, pero hacerme sentir completo no es lo mismo que completarme, porque esto implica que son dos partes de una misma cosa. Y pues sobre esto hay gente que cree que tiene un trasfondo que no se corresponde a darle a Crowley como demonio, porque ahí no es como que lo esté completando, que tiene que ver más con ellos siendo ángeles, o sea, como lo que pasó antes, que igual sabemos que Crowley no recuerda mucho de ese tiempo, pero que Aziraphale sí. Ahora vamos al tema grande, que es el asunto de ellos siendo humanos, por lo que ha habido muchas peleas en el fandom. Y yo creo que más que pensar sobre si está bien o está mal, hay que tener en cuenta que es algo coherente, ¿sí? Por difícil que sea, es algo que tiene sentido. De hecho, yo siempre expresé mi miedo porque este fuese el final, pero la razón por la que yo y gran parte del fandom teníamos miedo es porque era algo que tenía sentido con esta historia. Por supuesto, hay otros finales que también hubiesen tenido sentido. Yo de hecho hubiese preferido otro, pero este también lo tiene y es el que pensaron
en teoría los creadores, y es bello y es poético, aunque doloroso. Así que no tiene sentido pelear sobre esto, si más allá de si te gustó o no, realmente no hay una respuesta correcta. Y en relación con esto, hay que aceptar que ellos no tienen un futuro. Sí, su relación siempre iba a ser prohibida, el cielo y el infierno nunca dejarían de hacer sus cosas, siempre estarían vigilados con un fin del mundo cada 2 días, y esa no era una situación justa ni para la humanidad ni para ellos, y evidentemente ellos dos nunca podrían desentenderse y ya no podían ser ángeles y tampoco demonios. O sea, entonces, ¿qué quedaba para ellos? Había que buscar una forma en la que tuviesen paz. Lo más triste sobre esto para mí es que primero no tuvieran tiempo, sí, estuvieron separados años y luego tienen literalmente un día. Yo hubiese hecho que transcurrieran al menos un par de días, que para esto no se necesitaba mucho presupuesto. Pero lo más fuerte es que a pesar de todo lo que lucharon, ellos, con sus penas, su dolor, su historia y su amor, no tuvieron un final feliz, sino hubo una recompensa para su esfuerzo, para su amor. Ellos simplemente decidieron sacrificarse. Ahora, sobre el tema del nuevo universo, hay quienes señalan el hecho de que Crowley pide que se haga otro universo, lo que no implicaría que este deje de existir y que ellos podrían seguir existiendo en este. Hay una teoría con respecto a que en la primera temporada y en el libro nos dicen que los ángeles y los demonios pueden bailar en la punta de un alfiler, y luego nos explican que básicamente las condiciones en cuanto a las reglas de la física no se corresponden con las naturalezas de ellos y que pueden como alterarlas. Y vemos que en la primera temporada, cuando Crowley se evapora y viaja literalmente a través de la línea telefónica, y si comparas la escena como se evapora en ese momento, es exactamente igual a cómo se evaporan ahora al final. Entonces no parece una teoría tan incoherente la que se evaporaran de ese espacio, pero que pudiesen estar como en otro lugar o con otro tipo de forma física. También está el detalle de que en el libro nos dicen que el universo es como una bolita de nieve, entonces como que ellos puedan estar dentro de otro tipo de dimensión. Y además hay que considerar que Dios no puede desaparecer, porque Dios no es un algo, y además el hecho de que ellos le pidiesen eso y que le dijese que sí no significa que se los fuera a conceder, porque vemos que Dios hace lo que quiere y pues igual ellos le daban diversión. Ahora, sobre este nuevo mundo, me pareció un detalle muy fino esto de las barras negras y que antes estuviesen como a los lados de la pantalla, acá las redujeran, como diciendo que esta es la realidad. Obviamente queda la pregunta de, bueno, ¿y todo se desarrolló exactamente igual cuando sabemos que un mínimo cambio en nuestro proceso evolutivo lo habría alterado todo? Pero las ciudades lucen igual, las personas igual, parece que no hay cambios, aunque hay un mínimo detalle que quizás no parece raro que ellos dos estén juntos a pesar de que son hombres, y como que no parece que eso representara un problema, lo cual nos deja con la idea de que, a ver, sin dioses, sin ángeles, sin demonios y sin religión, ¿no hay homofobia? ¿Es eso lo que me estás diciendo? Lindo mensaje, lo banco. Ahora bien, yo tengo que decir, amo a Asa y a Anthony. ¿Sí? Los amo a ellos tal cual, como son. La construcción de personalidades que les han dado, aunque sea cortita, esto de que sean profesores, la manera en que interactúan entre ellos, cómo se expresan, es que literalmente son un par de nerds. Lo poco que conocemos de sus historias de vida, su dinámica, esto de par de señores dados completamente a la academia, es que son muy tiernos, o sea, literalmente son estos. Es una historia que yo amaría leer o ver. Y además están casados, detalle importantísimo. Me duele pensar que si hubiésemos tenido la serie completa, el último capítulo probablemente hubiese estado dedicado íntegramente a Isa y a Anthony. Ahora, la gran discusión en relación con todo esto es si son ellos o no. Yo creo que para esto tampoco hay una respuesta correcta, pero yo me pregunto, ¿qué posibilidad hay de que dos personas con la misma apariencia, los mismos gustos, los mismos nombres de la pareja favorita de quien rige el universo coincidieran? Yo no tuve dudas de que eran ellos, de que son sus almas, y de hecho me sorprendió ver que tantas personas creían que no. ¿Por qué Crowley entró? ¿Acaso fue coincidencia o lo sintió? ¿Fue el destino? Porque realmente la escena es extraña, aunque hay una teoría por ahí que dice que Crowley sí tiene recuerdos. Y esto es que vemos que en un momento él va como a pronunciar como en y se detiene, y también está el hecho de pensar que quizás lo había estado observando y que simplemente quería verlo y que por eso se va así, o sea, como que solamente le bastaba con verlo o lo estuvo buscando por mucho tiempo y por fin lo encontró. Y por eso también tendríamos la escena final cuando dice tengo todo lo que siempre quise, que se puede entender a su vida como humano pero podría remontarse a algo más. Es una teoría coherente, aunque yo pienso que
el chiste de esto es que se libren como de todo el dolor y todas las cosas que habían pasado. Entonces no sé si eso me gustaría. Aunque igual es un poco triste, aunque emotivo, pensar que si no, nunca vas a ver que esas estrellas que tanto ama, él fue quien las ayudó a crear. Tengo que decir que hay una cuestión respecto a cómo me hizo sentir la escena final, que claro, mi mayor preocupación respecto a ellos siendo humanos era que una vida humana es muy poco tiempo, o sea, comparado con 6.000 años, y efectivamente 20 años no son nada, pero a mí esa escena final, ellos dos me transmitieron paz. Sí, eso de cierta manera como que me calma un poco pensar en ello, en la idea de que para ellos parece suficiente que con haber pasado un día siendo libres y amándose completamente era más que suficiente. De hecho, esto me recuerda a que el día del estreno yo estaba literalmente revolcándome en mi miseria y entra mi hermana, que a ella le pareció el final bien así tal cual está, y me dice que esto le recuerda a la película Ciudad de Ángeles, Un ángel enamorado, en donde dicen algo así como que es también sobre un ángel que se convierte en un humano y dice algo como que tan solo me basta un beso de sus labios, un roce de su piel, a una eternidad sin ella. Algo parecido. Bueno, al final es un poco esa sensación. Mi único raye con esto es directamente que yo necesitaba un poco más de ellos dos, de Asa y Anthony. Si yo hubiese estado a cargo de este proyecto, hubiese hecho una suerte de recopilación de momentos. Y sé que esto igual requería presupuesto, pero si se hubieran ahorrado lo de la primera escena, habrían podido tener algo de presupuesto libre. Igual no se necesita tanto porque ellos son unos nerds. O sea, simplemente podríamos haberlos tenido a ellos en un contexto muy doméstico, ¿sí? Por ejemplo, Anthony escribiendo, Isa al lado leyendo un libro, ellos compartiendo un café, ellos bailando en su patio, una de ellos tomando vino, quizás juntos regando las plantas. Yo habría agregado otra escena en el restaurante, o sea, les ponía otro blazer encima, bajaba un poquito la iluminación y fingía que era un día diferente. Una escena de beso, por supuesto, y otra, por ejemplo, no sé, Anthony llegando a la librería con un café o con flores. O sea, solamente con un par de escenitas de estas, creo que eso hubiese aliviado un poco el dolor de gran parte del fandom. Ahora, sobre el tema de la reencarnación. Esto depende mucho de las creencias o formas de pensar de cada quien, es decir, tampoco hay una respuesta exacta, pero a ver, en primer lugar, la materia no desaparece, se transforma. También el simple hecho de que nos muestren la escena, o sea, ¿para qué nos van a mostrar a dos random conociéndose que coincidencialmente se parecen a ellos? ¿Y por qué si esto no aporta nada a la historia si no tiene nada que ver con ellos? Y por otro lado, el hecho de que si no hay un cielo y no hay un infierno, a dónde van las almas. Sí, obviamente las almas reencarnan una y otra vez, más allá de si piensas si son las mismas almas o no. El tema es que en este nuevo mundo al menos ellos podrían estar reencarnando una y otra vez y encontrándose. Y por supuesto, mucha gente no se fijó, pero en los créditos vemos a estos dos personajes encontrándose como en diferentes situaciones. Y estos dos personajes claramente no son ni Anthony y Asa, ni Aziraphale y Crowley, pero son como diferentes versiones de ellos encontrándose una y otra vez. Entonces, nada, para mí, yo quiero pensar que son sus almas, que ya sea por obra de Dios, porque los quería juntos o porque su amor era tan fuerte que podía sobrevivirlo a todo, ellos están destinados a encontrarse repetidamente hasta el final de los días o quizás hasta que llegue el momento en el que de alguna manera puedan recordar lo que han vivido, y entonces no tendrían solamente la historia de las vidas humanas que han vivido, sino también las de los 6.000 años de antes. Quizás no, pero me gusta esa idea. Ahora bien, sé que ya dije que ellos no podían ser felices, que no tenían un futuro y todo esto, pero si ustedes me lo preguntan a mí personalmente, yo creo que sí había una manera de conseguir un final para Aziraphale y Crowley. En algún momento nos muestran que ellos agarran cualquier libro y empiezan a reescribir la historia, y esto se vuelve como el canon. Y luego lo muestran como si fuese algo mínimo, pero es muy importante. Entonces yo creo que un buen final habría sido que Dios, o sea, que ellos debatieran con Dios y Dios les explicará esto de que en realidad sí había libre albedrío, que los seres humanos han tenido la oportunidad de escoger y que igual han decidido ser malos y crueles muchas veces, porque creo que también es necesario como que Crowley acepte eso y que Aziraphale también. De hecho, es importante para ambos que puedan aceptar que el ser humano sí ha tenido oportunidad de decidir sobre las cosas y que tiene
estos matices al final, porque creo que hay mucho énfasis en Good Omens sobre lo que es la humanidad, que es la razón por la que tenemos el final que tenemos, pero también podría abordarse desde otra perspectiva. Entonces, Dios les explica esto del libre albedrío. Les dice también que no hay manera ya de reparar porque lo que se destruyó, se destruyó. Pero les dice, bueno, si les gusta tanto este universo, quédense aquí, solos los dos. Y simplemente después de que ellos debatan con Dios y le muestren sus puntos, sea como, ok, ya, bueno, está bien, chao, quédense acá. Y ellos se quedan ahí en la librería. Y creo que eso sería hermoso porque entonces tienen todos los libros y lo que deben de hacer es reescribir la historia de la humanidad. Tienen todos estos libros en blanco. Y claro que el punto de esto sería que ellos tendrían que sentarse y pensar cómo van a escribirla. Y estaría el tema sobre la mesa de si lo hacen volviendo a los humanos mejores, ahorrándose las guerras, ahorrándose el hambre, los conflictos, pero que tengan que tener como esta reflexión y esta aceptación respecto a que esto, lo bueno y lo malo, y los matices, los grises, porque al final de cuentas ese también es el punto, son lo que hacen a los seres humanos y es lo que ha definido su historia, para bien o para mal. Entonces el tema sería cómo ellos llegan a la conclusión de que tienen que reescribir la historia tal cual y cómo ellos se conocieron en el jardín del Edén, es decir, desde el inicio de la humanidad y han estado con nosotros desde ese momento, pues literalmente te saben la historia. Entonces pasarían años y años ahí escribiendo juntos, solo los dos, lo cual está bien porque no tienen prisa. Y entonces podrían estar juntos ahí en la librería, ya sin el peso del cielo y el infierno y el destino escrito, sino que simplemente pudiendo amarse para siempre y siendo de cierta manera los guardianes de la humanidad y eventualmente pudiendo disfrutar de todas estas cosas hermosas y maravillosas que la humanidad ha creado y que a ellos les gusta tanto. No es por alardear, pero creo que mi idea es muy buena. Pienso que ese final habría dejado feliz a el 90% del fandom probablemente. Eso, o por lo menos las escenas de Asa y Anthony estando juntos, no sé, otra cosa. Mi punto es que de cierta manera sí habían otras opciones que podrían quizás haber dado más satisfacción al fandom, pero a pesar de todo, yo comprendo las decisiones que se tomaron y sé que realmente sí hubo muchas personas trabajando con mucho amor y ya está. O sea, más allá de si nos gustó o no, también hay que comprender los problemas que se presentaron y que al final tuvimos un final, válgase la redundancia, que pudimos simplemente no tenerlo, sí pudieron cancelarla y ya está y dejar el final de la segunda temporada que fue bastante difícil, dejarlo inconcluso, que para mí es la peor manera de dejar una historia, porque hay gente que decía, no, pues yo prefería eso y imaginar mi propio final a que me dieran eso, pues está bien, pero para mí dejar un final inconcluso es realmente un trauma. Entonces, de nuevo, yo pienso en la idea de que esta era como... Esto es lo que habían pensado los creadores desde el principio y es algo coherente. Y bueno, esa es la resolución. Aunque yo tengo que mencionar algo y es que anteriormente nos habían dicho que cierta persona nos iba a involucrar mucho en este proyecto y sin embargo, en los primeros minutos, en los créditos finales, tuvimos el nombre grande en la pantalla y sinceramente a mí esto me arruinó el resto de la película porque bueno, a pesar de todo... si bien yo puedo decir acepto el final y me alegra que hubiese un final, esto hablé en el anterior video, pero pues está el tema de cómo me siento yo respecto a todo esto, que obviamente esperar todos estos años ha sido complicado, pero cuando yo digo que Aziraphale y Crowley son mi pareja favorita en el mundo, lo digo completamente en serio. Entonces claro, esta es una historia que me importaba demasiado y de repente... no ha sido lo que podría haber sido por las acciones de alguien, entonces obviamente me afecta, pero no se trata sobre mí, ese también es el punto, porque hay personas que realmente se vieron afectadas de otra forma, de una forma muy distinta por las acciones de esta persona. Y el hecho de que uno decida negar cierta parte de esto o fingir que no lo ve y ponerle un sticker al libro para tapar el nombre de alguien, eso implica ignorar algo que por mucho que lo niegues está ahí. Y entonces evidentemente esto me ha hecho pensar sobre la forma en la que me posiciono en relación con mis ideales, que son muy fuertes, porque de todas maneras estoy tomando esta decisión de ver esto y apoyar esto, reconociendo lo que esto implica para esa persona, que igual es una cosa que todavía no se ha resuelto, pero todos sabemos pues todo el contexto. Entonces... obviamente tengo que pensar respecto a cómo me posiciono en relación con las cosas que amo y que me importan, pero también respecto a mis ideales. Y por eso siento que es mejor que ya esto se haya acabado.
O sea, a pesar de todo, creo que prefiero cerrar esta etapa y dejar Good Omens atrás de cierta forma. Obviamente los voy a seguir amando y van a seguir siendo mi pareja favorita, pero prefiero salir de todo esto con todo lo que ha implicado. Eso es todo. Si vieron los anteriores videos, gracias por acompañarme. Con esto concluye la etapa Good Omens de este canal. Agradezco a todas las personas que han estado ahí afuera haciendo teorías y edits y fanfics y fanarts, porque siento que a pesar de todas las peleas y ciertos aspectos que son evidentemente tóxicos, es lindo ser parte de un fandom, de una comunidad. Al final siempre hay como un apoyo y está el tema de la conexión con respecto a algo que realmente amas y saber que hay otras personas que lo aman igual. Entonces, muchas gracias por eso. Si el video les gustó, pueden darle like, comentar si tienen opiniones o teorías, compartirlo con alguien a quien podría interesarle, y si les interesa el contenido del canal, pues los invito a suscribirse. Muchas gracias por ver y nos encontramos en otra ocasión.